33, versículo 14. Cuando lo tengan en sus manos, por favor, me lo dicen con la señal de costumbre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Padre, en esta mañana yo me apropio de la palabra profética que tú dices a casa de Dios, donde dice en Isaías 41:13, que dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te lleva de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo. Y yo me apropio de esa palabra profética y en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que Jehová me ayuda, que el Dios Todopoderoso, Señor, mira mi corazón. Un corazón humillado a ti. Tú no miras nuestra apariencia, Señor, nuestro corazón. Y tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Y mi corazón está humillado a ti, Señor. Padre, dame un corazón nuevo. Dale a mis hermanos también un corazón nuevo, Señor. Y ábrenos nuestros ojos espirituales, Señor, para percibir tu presencia, Señor, y para valorar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, yo voy siguiendo el orden. A lo mejor dirán que está utilizando una chuleta, pero lo mejor es ser organizado, porque Dios es un Dios de orden. Y yo quiero llevar un orden, estar organizada. Todavía yo sé que yo más adelante voy a ser como aquellos predicadores que van a llegar hasta allá, hasta donde están las personas, y dicen y hablan y todo. Algún día lo voy a lograr en el nombre de Jesús, porque estoy aprendiendo. Así que bueno, la predicación, el nombre de la predicación es vivir en la presencia de Dios, que es algo maravilloso, que no valoramos, por cierto. Vamos a comenzar por definir qué es presencia. Se dice que presencia es derivado del verbo hebreo sakan o chakan, que significa morar y residir, y se usa para denotar la habitación o morada de Dios, especialmente en el templo de Jerusalén. Entonces es morar y residir. Ya por ahí vamos sacando, ¿verdad? Que mora, que es residencia, que es casa, que habita. Y también, entonces, en la versión Reina Valera, el término se lee todo junto, mi presencia. Es un término completo, significa amar, que es igual a la raíz, que viene de la raíz permanecer en las alturas, porque Dios nos dice, te voy a tener en las alturas. Ahí hubo dos vocablos que llamó mi atención, que es panning, que significa te voy a dar, te voy a dirigir, te voy a defender, y en sentido figurado vamos a ver la cara de Dios, en sentido figurado, porque Dios nos da la cara. Acuérdense que nadie vio el rostro del Señor, sino Dios nos está dando la cara. Y imagínense el respaldo que es tener a Dios que nos dé la cara. Es algo tan grande, de verdad que la presencia de Dios, ahora que yo he escudriñado la palabra y a través de escudriñar las escrituras, porque ahí es donde hay revelación, uno se ve que la presencia de Dios es algo tan grande, tan maravilloso. Imagínense que al tener al Todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra y las estrellas y las llama por su nombre, y que nosotros tengamos ese respaldo. Es grande, ¿verdad, hermano? Es grande. Un aplauso para el Señor. Me verás cara a cara. Y jalar, otra palabra que significa andar, que va a acudir cuando lo llamemos, que va a aumentar, que nos va a dar, que nos ayuda a crecer. Es más, que también va a menguar, va a hacer que nosotros menguemos para que Él viva. Y en la Biblia Septuaginta de los años 70, llamada así porque fueron 70 eruditos que hicieron la traducción, y dice así, y dijo,
Así mi paz irá delante de ti y te reposaré. Vuelve a hablar de paz, ¿verdad? Porque paz es cara. Dios nos está dando la cara. Tener la presencia de Dios es contar con Dios cara a cara. Imagínense qué más podemos pedir. ¿Verdad, hermanos? De verdad que es algo demasiado maravilloso. Y en otras palabras, Dios está de cara a nosotros y nos trae provisión y nos trae todo. Porque no solamente reposo significa descansar, significa contar con todo, con provisión, con salud, con todas las promesas que Dios nos da, porque Dios tiene promesas para todo. En la Biblia hay promesas para todo. Dios es un Dios de promesas y Él se complace en darnos sus promesas. Entonces vamos ahora a otro título, ¿cómo vivir en la presencia de Dios? Vamos a ver como esta es una escuela, quién se levanta y me dice, o con su mano levanta la mano y interviene y dice, ¿cómo vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo aprender a vivir? Porque estamos aprendiendo. En oración, en intimidad con Dios. Ajá, ¿qué más? En obediencia. En obediencia, leyendo sus escrituras. ¿Qué más? Dependiendo de Él. Muy bien. Alabándole, sí, también. Adorándole, dando el lugar en nuestras vidas, dándole el primer lugar. Lo primero que la presencia de Dios, lo primerito, que la presencia de Dios hay que anhelarla. La presencia de Dios hay que anhelarla. Para tener la presencia de Dios en nuestras vidas, el primer paso es anhelarla. Porque Dios es un caballero y Él no entra en nuestras vidas si nosotros no lo anhelamos. Entonces el primero tiene que ser un anhelo, pero de allá de lo profundo de nuestro corazón. Señor, necesito tu presencia. Como estoy diciendo yo le estoy clamando a Dios, Señor, yo necesito tu presencia para respirar, para vivir, porque yo no sé, yo soy una hija de Dios. Yo sé que yo tengo el corazón conforme a Dios, lo sé, y en el nombre de Jesús lo profetizo. Pero Dios no me puede dejar a mí ni un segundo sola, porque si no cometo cualquier error. Y para Dios todos los pecados son iguales, ¿verdad? Entonces yo le digo, Señor, yo necesito tu presencia hasta para caminar, porque a veces que camino más raro que nada si Dios no está conmigo. Entonces, ¿cómo vivir? Entonces, lo primero, hay que anhelarla. Vamos al Salmo, hermanos, vamos al Salmo 119, al libro de Salmo 119, versículo 58. Hermano, felicite al Señor, porque Él es el que está en mí, el que está haciendo. Solamente de verdad. Salmo 119, el versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces ya dijimos en oración. Ahora otra es vivir en santidad y en justicia. El Señor nos manda a vivir en santidad y en justicia. Y uno cree que es difícil, pero cuando tenemos la presencia de Dios lo podemos lograr. ¿Verdad que sí? Porque de verdad uno lo va cambiando el Señor de una manera. Ya las cosas que uno hacía ya uno no las hace porque sabe que está ofendiendo a Dios. A uno no le importa. Por ejemplo, de verdad que Dios ha cambiado mi vida grandemente. Yo, por ejemplo, yo era una persona demasiado vacía en el sentido de puro trapo, ropa, apariencia, me gustaba mucho y también me gusta porque Dios no quiere hijos que anden feos, porque Dios es el rey de reyes y nosotros somos príncipes y princesas y nosotros no tenemos por qué andar feos. Pero no podemos hacer de eso lo primero en nuestras vidas, ¿verdad, hermano? No podemos hacer de eso lo primero, sino que primero el primer lugar a Dios y después todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ahora vamos al libro de los Salmos, 140, versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Amén. Ahora ustedes también lo buscan y lo leen, pueden leer. Vivir y caminar en fe, sí me lo copié de ayer de mi pastor.
en el ayuno. Porque yo copio todos los, yo copio todas las comas, todos los respiros del pastor y de la pastora, todo lo que dice. Entonces, vivir y caminar en fe. Eso, ¿qué es caminar en fe? El pastor lo dijo ayer. Simplemente es caminar cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ponerla por obra, porque la fe sin obra es muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que cuando nosotros caminamos en fe, cumplimos los mandamientos, ¿verdad? Vamos a buscar al perdido, que por cierto tenemos falta que nos hacen, que ahí es la pata chueca mía, es verdad, es mi pata chueca, pero el Señor la irá interesando. Amén. Reparando. Dice también así, siendo obediente. Esto es uno de los factores clave para tener la presencia de Dios. Anhelarla, obedecerla, ¿verdad? Porque un hijo desobediente, la presencia de Dios se aparta de él, ¿verdad? Ahorita nos vamos a lo hondo para saber si la presencia de Dios se pierde, se aparta o qué sucede. Pero como decía Cantinflas, no se me adelante, pero tampoco se me atrás. Entonces, no hay que romper el hielo. Ajá, entonces, busquemos en Romanos, siendo obediente a Dios y también a los ministros que Dios y a la autoridad que el Señor ha puesto sobre la tierra, porque eso es otra cosa. Nosotros tenemos que obedecer, a Dios, primeramente a nuestro pastor, a todas las autoridades que también Dios ha puesto en la tierra, así que no sean del agrado de nosotros. Entonces, vamos al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona, toda autoridad superior. Amén. También otra de las cosas para vivir, ya dijimos que caminar en fe, la presencia de Dios. Que ayúdenme, ¿qué creen ustedes que otra cosa pueda faltar ahí para vivir en la presencia de Dios? Dice también la palabra que nosotros somos luz, ¿verdad? Que nosotros somos luz, porque Dios nos sacó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, busquemos en el Salmo, en el libro de los Salmos 18, capítulo 18, versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. ¿Nosotros somos qué? ¿Qué dice que nosotros somos luz? El resplandor de la presencia de Dios. Eso somos nosotros, el resplandor de la presencia de Dios. Ahora vamos a ver las características de la presencia de Dios. Son infinitas, porque imagínense todas, yo creo que estaríamos todo el día aquí hablando. Las características de la presencia de Dios. La primera característica que hace Dios en nuestras vidas cuando está la presencia de Dios, ¿qué creen ustedes que es? Se refleja, aparte de reflejarse, eso se refleja, pero antes nosotros tenemos que tener... Sí, hermana, pero antes de que todo eso se refleje, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacernos la presencia de Dios en nosotros? Transformarnos, ¿verdad? Transformarnos. Entonces, primero, la presencia de Dios nos transforma, cambia nuestro ser interior, es un soplo de vida, eso es la presencia de Dios, es un soplo, es un aliento de vida que Dios nos da y nos da gratuitamente, es solamente por declarar lo que Él es nuestro Salvador y es nuestro único Redentor. Busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, el que lo tenga lo puede leer. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario para que usted fortalezca. Amén. Otra cosa que de las características que tiene la presencia de Dios, que es real. La presencia de Dios no es producto de nuestra imaginación, es real. Las personas la pueden ver en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos, dice, ay, como dice el pastor, aquella persona es diferente, aquella persona habla diferente, se comporta diferente entre la multitud, esa persona, cuando tiene la presencia de Dios, va a resplandecer. Resplandece. Entonces, busquemos, vamos a Éxodo, al libro de Éxodo. Señor, ¿cuándo lo voy a aprender a decir? Que debe ser, como debe ser. El libro de Éxodo 30, capítulo 34, versículo 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Fijan, hermanos, resplandecer. Cuando estamos en la presencia de Dios, resplandecemos, ¿verdad? Tenemos brillo, tenemos luz. Fíjense esa presencia que Moisés trajo al ir a buscar las tablas por estar en la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios es soberana, y esa sí es soberana, soberana, soberana. ¿Me hace recordar a alguien? Porque Dios determina lo que se hará, cómo se hará y cuándo se hará. Por encima de todo se cumple la palabra de Dios. Entonces, Él es soberano, ese sí es soberano de verdad. Lo que Él dice se hace ya y se cumple. Busquemos en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Y daré que poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Dijimos que era soberana, ¿verdad? Es poderosa, capaz de doblegar toda imposibilidad. ¿Qué es imposible para Dios? Nada, todo es posible para Dios. Toda dificultad, su poder va más allá de nuestra mente, de la imaginación. Nosotros tenemos una imaginación, porque los humanos tenemos una imaginación, pero la imaginación de nosotros jamás podrá llegar a comprender lo poderoso que es nuestro Dios para resolver nuestras dificultades. Porque a veces estamos esperando, ¿no? Ay, Señor, orando a Dios, Señor, y Dios utiliza los medios que nadie se imagina que Dios va a utilizar para resolver esos problemas que nosotros tenemos. Busquemos en el libro de Nehemías 9, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 11 y 12. Quien la tenga la puede leer, por favor. Y viviste en más delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrar en el camino por donde habían venido. Imagínense ese poder de Dios. Gracias, Señor, por tu poder, porque tú eres poderoso. Es continua. En todos los momentos nos acompaña, en los momentos malos, en los momentos difíciles. Él no se aparta para siempre. Él no se aparta. Su presencia es para siempre. Pero cuando cumplimos todos los requisitos, recuerden, todos los requisitos, hay que cumplir todos los requisitos, porque como dice, todo en la vida tiene un precio. Y eso también tiene un precio, ¿verdad? Hay que pagar el precio. Es misericordiosa. No nos paga de acuerdo a nuestras inequidades, ¿verdad? Porque el Señor, si nos pagara según nuestras inequidades, hace años y siglos que aquí ya no quedáramos ninguno, ¿verdad? Busquemos, Él es un Padre bondadoso, tierno, amoroso. Vamos al libro de los Salmos,
capítulo 16, 11. Perdón, hermanos. Continúa, ¿verdad? Hablé de continuar así. Salmo, libro de los Salmos, capítulo 16, 11. 11. Quien lo lee lo puede leer, por favor, que lo consiga. Te mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y en tu regozo, y delicias a tu diestra para siempre. Amén. Ahora es misericordioso. Ya dijimos que era misericordioso. Sí. Ahí entonces busquemos en Nehemías 9, 19. Ese era el que yo iba a decir. Parece que se me unió. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían venido. Se fijan que la misericordia de Dios es por siempre. A pesar de que era un pueblo de dura cerviz, como se dice, ¿verdad? Y sin embargo, la misericordia de Dios no se apartó de ellos. No tuvieron carencia de ningún bien, ¿verdad? Pues la misericordia de Dios es para siempre. Ahora, la misericordia de Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está con nosotros, aunque no lo podamos ver, como dice, aunque mis ojos no te puedan tocar, tú estás aquí, aunque que no te pueda ver, Dios está allí. Dios está al lado de nosotros. Yo me imagino al Señor, Dios mío, cómo sufrirá su corazón cuando nosotros estamos haciendo cosas que a Él no le agradan y que Él esté sentado, que esté parado a nuestro lado. Deberíamos de sentirnos avergonzados, ¿verdad? Y sin embargo hacemos cosas que lo hacen sufrir. Ahora, podemos bendecir. Cuando tenemos la presencia de Dios, le podemos bendecir al Señor, le podemos alabar y podemos dar gracias por las pruebas que estamos pasando. Vayamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Quien lo lee, por favor, lo puede leer. Yo creo que me va a dar tiempo hasta bailar. Sí, Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Imagínense a Job, ¿verdad? Con todas las pruebas que Job estaba pasando y todavía bendecía al Dios Todopoderoso. Busquemos también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Amén. Se fijan, hermano, ni lo alto, ni lo porvenir, nada nos podrá apartar de la presencia de Dios. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Se puede perder la presencia de Dios? Pero aquí yo voy a nombrar, hubo personas en la Biblia que sí perdieron la presencia de Dios, hermano. Las hubo, ya se las voy a nombrar. Primero, ustedes saben, la primera, y la perdieron por desobediencia. Busquemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. El que lo lee, el que lo consiga, por favor, lo puede leer. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se fijan? Estos se apartaron de la presencia de Dios y fueron destituidos de la gracia de Dios porque no obedecieron. Ellos le dijeron que del único árbol que ellos no podían comer y fueron y comieron, desobedecieron. Busquemos también en el libro de Efesios el capítulo 5 y el versículo 6. Nadie os engañe con palabras malas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
Ujú. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos escuchar y que nadie nos engañe con palabras vanas, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo bueno y lo bueno es malo. Entonces, tenemos otro caso que dice así también. Busquemos en Jueces 16:20. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Ustedes saben la historia de Sansón, ¿no? Que él por la carne se dejó llevar por Dalila. Por cierto, yo tenía una peluquera que se llamaba Dalila. Y cada vez que le ponía la cabeza yo pensaba en Sansón. No, de verdad. Entonces se fijan, Sansón, que era un hombre desde niño apartado para el Señor, ¿verdad? Nazareo, y todavía se apartó por desobediente, ¿verdad? Y ahí tenemos otro caso. Ahora sigamos con la secuencia de los hechos. El no morir al yo, para que viva él. Juez, libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. ¿Ya se lo dije? Bueno, ajá. Vamos ahora, otra persona que se apartó fue Saúl. Saúl escuchó la voz de Dios. No, ¿escuchó la voz de quién? Del pueblo, de la gente. Busquemos en Primera de Samuel, el libro Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Sí, 15, 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y como Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Ya? Amén. Se fija, otro que desobedeció al Señor fue Elí. Vamos al libro Primera de Samuel, seguimos allí. Capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 3:12. Yo creo que lo copié mal, porque se acuerda, 3:12. Porque miren, ustedes se acuerdan de el sacerdote, ¿no? Que Jehová le había dicho a él que su casa iba a estar para siempre, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Elí? Elí desobedeció porque él dentro del templo, ¿qué hizo? Él permitió que sus hijos hicieran cosas que eran contrarias a Dios. Y el Señor después le dijo que él y su casa iban a desaparecer de la faz de la tierra, y todos desaparecieron, hasta la generación de su nieto, ¿verdad? Toda su generación, porque incluso Elí murió cuando se cayó de la silla y se desnucó. Y sus hijos el mismo día fueron asesinados los dos, murieron los dos. ¿Y qué pasó con su nieto? Que al momento de nacer, su nuera dijo la palabra Icabod, ¿no? Que significa Icabod, que significa destituido de la gloria de Dios. Elí se apartó de la presencia de Dios. Entonces Elí perdió la presencia de Dios. Entonces sí se pierde, ¿verdad? Si nos apartamos, sí se pierde. Ahora vamos al resumen. Hubo una persona conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue? David, ¿verdad? Y David cometió todos los pecados existentes. Fornicó, asesinó, ¿verdad que sí? Fornicó, asesinó, adulteró, mintió, desobedeció, pero ¿qué? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo he escuchado muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué si Dios aparta la presencia de otras personas por cometer cosas así, ¿por qué de David no la apartó? Nosotros no somos quien primero para cuestionar a Dios.
Y segundo, que si Dios